Regresamos, 8 de la mañana con 33 minutos a esta primera edición de Radioanálisis. Bueno, hemos hablado en reiteradas ocasiones durante esta temporada veraniega 2024 respecto de cómo se ha expresado este cambio climático a través de temperaturas extremas que se han registrado en diversos puntos de nuestro territorio y que, si bien no es la primera vez que se registran temperaturas de este tipo, sí la recurrencia y periodicidad de los mismos es diferente al que se daba en décadas pasadas. Bueno, todo esto además alimentado por las tragedias a propósito de los incendios forestales, que también se ven un poco alimentados por esta situación. Bueno, vamos a hablar de todo esto con nuestra siguiente invitada, la climatóloga, ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, a quien le damos la bienvenida. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio y Juanita. Encantada de poder conversar con ustedes esta mañana. Sí, muchas gracias, ministra, por estar a esta hora de la mañana y conversar respecto de este tema que obviamente nos tiene a todos muy preocupados, sobre todo para uno que no es muy entendido en la materia, se ve sorprendido, ¿no?, respecto de todas estas situaciones que hemos estado experimentando. Y le quería preguntar en primer lugar respecto de eso, lo que se ha visto en este verano 2023-2024. ¿A qué podríamos atribuirlo? ¿Es efectivamente este cambio climático que se ha instalado ya, por lo menos en esta parte del mundo, con estos efectos? ¿Es el fenómeno del niño? Sí, ¿Son otros factores? ¿Es una mezcla de todo? ¿Cómo podríamos explicar lo que hemos experimentado en esta temporada veraniega? sí. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir y volver a decir es la condolencias y tremenda empatía por las personas que han perdido a un ser querido, a un familiar. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos, aunque ya haya pasado un poco más de una semana. Em, El fenómeno, como tú bien lo imaginabas, es complejo y por lo tanto las causas también son varias. Pero un elemento que aquí jugó un rol y juega un rol bien importante, yo diría que son dos. Uno es cambio climático y lo otro es el fenómeno del niño. En el caso del cambio climático tenemos muy claro de que los efectos adversos del cambio climático, bueno, cuando uno lo denomina, de hecho, uno habla de calentamiento global, es un calentamiento general. Y recordemos que hace muy pocos días las agencias internacionales ya nos pudieron dar el promedio del mes de enero en el planeta, y ahí salió claramente de que fue el enero más cálido desde que tenemos registro. Llevamos varios meses así, de tal manera que si promediamos los últimos 12 meses, el último año, de enero a enero, sobrepasamos el límite de 1,5 grados, que es el límite que nos habíamos impuesto en el Acuerdo de París para limitar los efectos más adversos del cambio climático. Así que estamos en una situación climática muy compleja, en la cual estamos llegando a límites que habíamos dicho que no queremos pasar más allá porque de aquí en adelante los efectos son demasiado grandes. ¿Cuáles son esos efectos? Son olas de calor, son temperaturas extremas que tienen efectos, por ejemplo, en salud. Eh, Sabemos que hay ciertas actividades, por ejemplo, actividades al aire libre son más difíciles de realizar, se tiene que tomar precaución, gente que es más vulnerable, gente muy mayor o muy niño, de hacer actividades al aire libre. También hemos tenido, fíjate, que extremas en las noches. Nosotros estamos acostumbrados, los que vivimos en Santiago, en el Valle Central, que en general las temperaturas en las noches bajan bastante, incluso durante el verano, pero cuando no bajan en las noches, eso también tiene efectos en la salud. Por ejemplo, uno duerme mucho peor. Entonces, hay efectos en salud y hay efectos en incendios forestales. Y incendios forestales no solamente cobra vidas, destruye infraestructura, casas, tiene un enorme efecto también sobre nuestra biodiversidad, fauna silvestre, mascotas. O sea, es una tragedia por donde uno lo mire. Ministra, buenos días.
Usted acaba de mencionar justamente los efectos que tiene este cambio climático en la vida general de todos los seres humanos, en nuestro país en particular. Pero cuando pensamos en estos incendios forestales que se produjeron, y voy a referirme puntualmente a los de la región de Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, se habla también de intencionalidad. ¿Hay alguna relación? Porque podríamos no estar con cambio climático, pero si hay intencionalidad y un grupo de personas decide prender fuego simultáneamente en determinados puntos para generar una verdadera encerrona, como se produjo en este caso, ¿qué relación hay con el cambio climático? Sí, muy buena pregunta. Lo que ocurre con el cambio climático es que exacerba ciertas condiciones, ¿verdad? Y ahí estábamos hablando de las temperaturas extremas, de las olas de calor. A veces esto está asociado también con baja niveles de humedad en la atmósfera y vientos intensos. Y esa configuración es la que propicia la propagación de los incendios. Efectivamente, de dónde viene la llama, y sabemos que en el caso de Chile la chispa inicial es prácticamente 100% humana, ya sea intencional o por negligencia, ¿ya? Si alguien fuma y tira la colilla del cigarro por la ventana, puede producir un incendio. Cuando tenemos basura en lugares donde no debieran estar, por ejemplo, un vidrio, se puede actuar como una lupa y generar un incendio. Cuando uno hace un asado con una ráfaga, puede propagarse un incendio. Entonces, hay ciertas acciones y por eso, sobre todo lunes y ayer, donde de nuevo teníamos una alerta de muy altas temperaturas en una buena parte del territorio de la zona centro-sur del país, de a no incurrir en esas acciones que hacen que, dadas las condiciones meteorológicas, el cambio climático afecta las condiciones meteorológicas, la propagación de incendios se haga que sea muy difícil después de controlar, ¿ya? Esa es la relación. Tenemos en otros lugares del mundo donde la mayoría de los incendios forestales en realidad son iniciados por rayos, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, ahí, claro, el rayo es un fenómeno natural, no es ni negligencia humana ni intencionalidad. Pero lo que hace que esto tenga un impacto mucho mayor es que tenemos temperaturas más extremas, tenemos olas de calor. ¿Qué pasa con eso? Las tenemos más intensas, más frecuentes y de mayor duración. Son las tres características hacia los eventos extremos que vemos con cambio climático. Ujú. Ministra, ayer conversábamos con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien mencionaba que este año o esta temporada el número de incendios forestales o más bien la cantidad de hectáreas afectadas producto de estos incendios había sido menor que la temporada anterior, incluso menor que otras temporadas, que afortunadamente en ese sentido se ha logrado reducir la ocurrencia de este tipo de siniestros. Pero en contraposición a otras temporadas, hemos tenido, y la tragedia de Viña del Mar lo grafica, más afectación de zonas urbanizadas, de lugares en las cuales hay población y que efectivamente, por ejemplo, en el sector de Viña del Mar, Valparaíso, también lo hemos visto de manera recurrente en las últimas temporadas. ¿Qué está ocurriendo ahí que efectivamente esos sectores se están viendo más expuestos, al parecer, a este tipo de siniestros? Sí, efectivamente, así ha sido. Y esto, el que tengamos menos número de incendios y de que tenemos menos hectáreas de afectación, significa que cuando ocurre el incendio, CONAF ha sido muy efectivo este año en controlarlo y por lo tanto extinguirlo y que no se propague mucho, ¿ya? Y eso tiene una clara correlación con el hecho de que subió su presupuesto un 47%. La semana pasada estuvimos con el ministro de Agricultura visitando, conociendo una brigada nocturna en Concepción, en Biobío. Y ellos entonces, o sea,
tenemos más recursos y eso se traduce en que hay más brigadistas, tenemos turnos ahora nocturnos, hay por ejemplo 4 brigadas nocturnas especializadas de CONAF, entonces estamos mucho mejor preparados. Esa es una parte muy importante, evidentemente, de controlar los incendios. Sabemos por evidencia científica bastante claro de que la interfaz urbano-rural es una zona bien crítica para el comienzo de los incendios y también para la propagación de los incendios. Así ocurrió, por ejemplo, en el incendio del 2017 en Santa Olga, y por eso que hay otras acciones de prevención que también se tienen que tomar, que son los cortafuegos, tener áreas despejadas para que si ocurre el incendio haya un espacio suficiente entre la parte forestal, arbolada, combustible que le llaman los expertos en incendios, ¿verdad? Y las casas. Así que esas son zonas que son a nivel internacional donde se producen muchos incendios. Y claro, la tragedia aquí ocurre porque habían condiciones que hacían propicio la propagación de incendios por la geografía especial de Viña del Mar. Una vez que comienza el incendio, las temperaturas aumentan aún más y eso aún más aumentaron los vientos y eso fue lo que entonces hizo que no se pudiera contener el incendio en esa zona. Así es que zona urbano-rural es donde hay que poner el foco. Hablamos recién de acciones de prevención que tenemos que tomar tú, yo, Juanita, cuando estamos en una situación de alerta. Pero obviamente también hay que hacer prevención cortando el pasto antes que comience la temporada, etc. Y más allá de eso, tenemos que construir ciudades y paisajes que sean resilientes a los incendios. Y esa planificación es algo que, por ejemplo, tenemos un instrumento muy importante desde el año 2022. Chile tiene una ley marco de cambio climático. Y uno de los objetivos de esa ley es ser resiliente a los efectos adversos del cambio climático, como cuáles, por ejemplo, los incendios forestales. Ministra, a propósito justamente de la ley marco de cambio climático, usted mencionó hace un rato lo que pasó en Santa Olga y yo recuerdo haber escuchado las mismas recomendaciones a propósito de lo que usted dice, de mantener estos espacios, ¿no es cierto?, entre la zona habitada, la zona urbana, con lo que son los bosques, las empresas que tienen producción, los cortafuegos, y sin embargo pasan los años y uno ve que eso no se ha producido, por lo menos en los lugares como la misma región de Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué y en la zona sur también. Hablaba ayer el ministro Valenzuela de esta ley de incendio. ¿Qué tan importante puede ser para obligar a esos privados, que finalmente son los que tienen que tomar estas medidas? Sí, efectivamente, la ley de incendio es absolutamente fundamental para esto. Yo hablé de la ley marco de cambio climático que obliga a tener planes regionales de acción, planes de acción de cambio climático. Todas las regiones van a tener que tener ese plan. ¿Qué es lo que tiene que estar incluido en ese plan? Cada región tiene que ver cuáles son las amenazas del cambio climático y cómo le hacemos frente. Van a haber hartas regiones para las cuales la amenaza del incendio forestal va a tener que estar incorporado. Lo mismo tienen que hacer las comunas. Y recordemos que tenemos otra institucionalidad nueva, que es el SENAPRED, que también obliga tanto a las regiones como a las comunas a tener planes de prevención. Pero para incendios en particular, necesitamos un instrumento adicional, y es la ley de incendio, que puede entonces obligar, porque mencionaba lo de los cortafuegos que no funcionaban. La verdad es que cuando uno recorre el país, uno ve cortafuegos por muchos lados, ¿eh? Se nota, acá se cortó y aquí hay un espacio, etc. Pero claro, no en todos lados porque no hay una ley que lo obligue en estos momentos, y eso sí podría ayudar la ley de incendio.
Ujú. Bueno, diversos desafíos en esta materia que sabemos también es una de las tantas, ¿no?, áreas en nuestra sociedad que se necesita abordar de una manera multisectorial, en fin, así que Porque no son solo los incendios, no son hay solo los zonas a incendios. propósito em, los desastres, ¿no es cierto?, Las de inundaciones, inundaciones, las inundaciones, lo que pasó etcétera, en El año dónde se Maule. pasado construye, cómo se construye. es exactamente lo mismo. El año pasado vivimos enormes incendios forestales y después dos inundaciones. Mucho de esto ocurrió además en las mismas regiones, de que fue una situación de afectación muy grande y hay que entender de que, claro, hay como el escenario de fondo es cambio climático, pero esto se va a resolver eh, conviviendo de una manera distinta con nuestros paisajes. Y entonces eso es un cambio bastante fundamental y que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos la ley marco, tenemos Senapred, pero necesitamos otros instrumentos también para que esto se pueda implementar con la urgencia que requiere, porque no podemos seguir viviendo con este nivel de desastre y de afectación, de pérdida de vidas humanas, entre otras cosas, todos los años y cada 6 meses. Ujú, efectivamente. Ministra Maisa Rojas, agradecerle el tiempo que siempre tiene para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Encantada, que tengan un muy buen día. Igualmente, que esté muy bien. Bueno, y a propósito de este tema, vamos a revisar lo que se habló ayer a propósito de las distintas investigaciones que se están haciendo para determinar